Entonces recordemos que la palabra arcano es secreto oculto. ¿Qué significa? Que dentro de la carta hay muchísimos secretos, ¿sí? Entonces, ¿qué representa la carta de loco? La carta cero. Significa la no experiencia, significa la nada, significa eh, esa inocencia, esa pureza, empezar algo desde la nada, desde que no tienes formas de hacerlo y eso. Pero ¿qué pasa? Que no pierdes la actitud, ¿sí? Tienes como que un kit universal energético que sí vas a tener como que situaciones, pero el universo te va a estar ayudando mucho por mucho tiempo, ¿va? O sea, por eso es que la carta de loco, porque mágicamente todos empezamos con toda esa actitud de energía y llenos de energía. Por eso es que al principio de nuestra vida, pues después cuando crecemos y eso nos va hasta cierto punto nos va muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un kit universal energético. ¿Qué quiere decir? Nos ayuda el universo para con la como se sabe y entiende que realmente no tenemos como que la capacidad de la conciencia, nos cría con ese campo energético para toparnos con personas de nuestro mismo campo energético. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, allí, en la parte de loco y en esa situación, muchas personas nos atoramos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el hecho de que tengamos esta luz sin saber, muchas personas negativas se van a reunir con nosotros y por nuestra inocencia nos van a llegar o a estafar o a engañar o a ser infieles. ¿Por qué? Porque no tenemos la experiencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Y por eso es de que empieza luego empieza el uno. Es luego del cero al uno. Este es el uno que empieza los inicios. La diferencia con el uno es, a ver, ponte, te das cuenta que hay situaciones reales. Te das cuenta que hay situaciones que sí hay que trabajar, que hay situaciones que sí tienes que pensar. Porque en el cero te diste cuenta que del cero al uno, fíjate, del cero al uno tuvo que cambiar la perspectiva de su mente. O sea, fue así. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que llegaron y lo lastimaron. O sea, el mundo emocional, el mundo del confort, la realidad, el capitalismo. O sea, y estamos hablando un poquito de la carta del diablo. Entonces dice, ponte las pilas, ¿sí? O sea, sí, ya me di cuenta que sí tengo esa chispa, pero tengo que empezar a aprender, ¿va? Tengo que empezar a aprender. Ya sé que existo, ya sé que esto. Entonces, en la carta arcano número 2, ¿qué es lo que nos dice? El 2 significa la dualidad. ¿Qué es lo que dice parte del camino? Aprende a conocer primero tu dualidad. Aprende a conocer tu sombra y aprende a conocer tu luz. Lamentablemente, bueno, se lo estoy explicando aquí porque en ningún lugar te van a explicar sobre la sombra. ¿Por qué? Porque recordémonos que la mayoría que estamos aquí fuimos bautizados. Desde que nos bautizaron, ya nos quitaron esa sombra. ¿Por qué? Porque desde el cuerpo que dicen, desde que nacemos que dicen que somos pecadores. ¿Por qué? Porque realmente el cuerpo es el diablo, que es lo que yo le explico mucho. Ok, entonces representa la diplomacia, las relaciones de pareja, empezar a relacionarte con tu entorno, contigo, eres tú y el entorno, ¿va? El 2, ¿va? Entonces, qué es lo que pasa siempre a lo largo de nuestra vida? Luego empezamos así y luego queremos una relación de pareja. Ay, es que ya quiero una relación ahí. Ahí, ¿sí ves cómo es que va siendo muy lineal la vida? O sea, luego le apuntamos a la pareja, ¿eh? Luego. Eso es un hecho. Entonces no es malo, ¿sí? Ok. ¿Qué representa el número 3? El número 3 representa que se puso a pensar y a reflexionar sobre las situaciones que no tuvo éxito en el número 2 o probablemente sí lo tuvo y aprendió y se dio cuenta que sí están bien las relaciones de pareja y el entorno, pero en el entorno también existen partes sociales, que por eso en el arquetipo femenino se relaciona muy bien el 3. ¿Por qué? Porque les gustan las tribus, les gustan estar en armonía, les gusta estar seguros, bueno, seguras sobre todo eso. Entonces, a ver qué, Azurei, ¿qué es? A ver.
Vas a terminar terapia, amiga, no lo recomiendo. Apenas estoy saliendo de eso, Lilia. Ok. Ay, hola. Azurey, bienvenida. Bienvenida, Azurey. Entonces, el número 3 representa esto, ¿va? Es como que empezar a ver las cuestiones sociales, ¿sí? Por eso aquí está el corazoncito. Está como que un poco más pensativa para ver cómo puede relacionarse con su entorno. ¿Y qué creen? Llega la carta número 4, ¿sí? Ay, muchas gracias, Grisa. Sí, mira, es que te digo, las cartas, todo tarotista la va a leer diferente porque dependiendo su nivel de conciencia y depende de su experiencia y su campo energético, va a tener una interpretación. Yo lo enfoqué en sanación, lo enfoqué en la luz, ¿sí? Pero es eso, Lilia. Entonces, sí, bueno, ahorita lo checamos eso a Sureiva, porque sí, ya me lo has pedido ya un tiempito. Sí, de hecho esto es muy intuitivo, exactamente. ¿Qué pasa con la carta número del 3? Pasamos a la carta número 4. Sí, ¿qué sucede con el 4? Te empiezas a dar cuenta que también necesitas disciplina, necesitas esa cuestión de hasta cierto punto de liderazgo, ¿sí? Sí, entonces el 4 es la organización, lo cuadrado, los límites, y es la parte del emperador. El emperador que nos indica que empiezas a crear una capacidad de que puedes liderar tu vida. En teoría, ¿verdad? Porque bueno, que aquí estamos, yo me incluyo a veces, ando para el perro. Pero bueno, la teoría es esta, ¿no? Del emperador. ¿Va? Entonces, cuando ya pasa el número 4 de la disciplina y empiezas a tener organización, ¿qué crees que va a pasar? Vas a empezar a tener una actitud muy positiva, ¿sí? Ay, gracias, Heidegger, muchas gracias. Vas a empezar a tener una actitud y vas a empezar a jalar audiencia, ¿sí? Esta carta se representa, por ejemplo, con el signo de Tauro. ¿Por qué? Porque Tauro es una persona que ya es. Entonces tiene ese don de liderazgo porque lo desarrolló desde que nació. Pero bueno, para todo liderazgo también tiene sus desventajas. Que luego estas partes de acá abajo, pues como que a veces sí lo alaban, como que a veces no. Buenas tardes, Lucy, bienvenida. Entonces, ese es el 5, ¿no? Entonces, es esto. Entonces, el que esté vestida, que tenga mucho ropaje, puede significar de que no quiere ser muy vista. ¿Por qué? Porque sabe que hay mucha gente que mantiene la vista y se evita que vean demasiado su cuerpo, que quiere decir, oculta muchas partes de ella misma y de ella misma para no verse, ¿sí? Para que no la vean más bien y no sentirse vulnerable, ¿sí? Entonces, los enamorados. Entonces llegan a esta parte del ser y en el número 6 vienen los enamorados. ¿Qué representan? Digo, podría ser relaciones de pareja, pero no tanto así todavía, ¿sí? O sea, sí, incluso pueden llegar en esta etapa y llegar y que lleguen novios. O sea, puede ser, pero no necesariamente. Tiene que ver más cómo te relacionas con tu sagrado masculino y con tu sagrado femenino. Tiene que ver cómo te relacionas con tu divinidad, cómo te relacionas con la tierra. Y el sexo es una invitación a meternos a nosotros mismos para que podamos entender el todo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sí, ahorita lo platico, Luciba. Sí. Entonces, eh, sí, eso es con regalo Miriam de 100 monedas. Entonces, si ves, esta carta representa no literalmente la relación, pero sí como tal una introspección individual, cómo te relacionas contigo mismo, porque acordémonos que en la psicología está relacionada que tenemos una parte masculina y una parte femenina. Ok. Entonces, cuando ya sales de esa introspección, ¿qué crees que sucede? ¿Sí? Viene la parte del carruaje. ¿Qué significa? Sales glorioso, gloriosa de ese número 6, de esa introspección, y ya tienes mayor orden con tu sombra y con tu luz. ¿Sí? En teoría, ¿verdad? Yo creo que ahorita estamos con acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que ya sabes a lo que tienes que hacer, ya sabes a lo que tienes
que ponerte las pilas, ya sabes, y tienes como que te sientes muy bien contigo y dices, de aquí soy, y es cuando muchas personas empiezan a tener mucho éxito, ¿sí? En esta parte de la carta, ¿va? Entonces, ya en la parte de la siguiente carta, empieza a haber un poco de adversidades, digo, no adversidad de la negativa, al contrario, empiezas a tener más fuerza, empiezas a dominar más cosas, te das cuenta que dominas cosas que no sabías, por ejemplo aquí hay un león, te das cuenta que tienes la capacidad de poder entablar, o sea, de tener mayor fluidez, de tener una mayor energía desde adentro y lo vas a proyectar hacia afuera, ¿sí? Entonces la carta del 8 es esta, la parte del infinito, que quiere decir el sol, la iluminación y todo esto. Entonces, pero ¿qué sucede por generar esta parte de abundancia? ¿Sí? Como estamos en el primer ciclo de las cartas, de los arcanos mayores, nos vamos a topar con la número 9, que es el ermitaño. ¿Qué significa el ermitaño? En el 8, si ves en el 8, es la iluminación, el infinito, ¿sí? En la 9, si ves aquí hay un semblante de un solecito. Esto que tú eres, vas a tener la capacidad de alumbrar el camino de otras personas, ¿sí? Pero vas a mantenerte en tu estado interno en templanza, en como un modo silencioso. El 9 significa los finales, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo largo del recorrido, desde el loco hasta el número 9, te diste cuenta de muchas cosas, ¿sí? Y hasta cierto punto te va bien y te sientes cómodo, te sientes cómoda. Bueno, hasta ahí todo está bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Aquí es donde se pone bien turbio el problema. Hasta aquí, todo va bien. Y todos reconocemos que nos ha ido bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos con el loco desde el principio. Ojo, fíjense cómo se va a tornar esto. ¿Qué crees? Que es donde ahí todo se fue al caño. Todo. Así en picada. Viene la rueda de la fortuna. ¿Qué es lo que te dice la vida? Ah, ya te ayudé. Vamos a ver si eres digno, si eres digna de ganarte ese tesoro que tanto has querido. ¿Y qué crees? Bienvenido a la tentación, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Te voy a quitar todo, ¡fum! Tu magia, te voy a quitar todo, te voy a quitar todo lo que tú crees, todo lo que tú pensabas, se te va a ir. ¿Por qué? Porque ya te mostré la forma, te ayudé, te apoyé energéticamente, pero ¿qué crees? Voy a ver si sí creíste en mí o si no vas a creer en mí, ¿va? Fíjate, la rueda de la fortuna es como es arriba es abajo, como es en el lado izquierdo es el lado derecho. Ah, sí, exacto, ajá, es exacto, sí, es. De aquí, mira todo. ¿Por qué? Porque parte de la cultura en la que venimos desde el principio fue en la católica. Entonces, si no nos dieron a conocer nuestra sombra, o sea, de ahí todo se fue al caño. Todo, todo. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando muchos experimentan situaciones donde ya no le hayan sentido a las cosas. Sí, a lo mejor ya están estables, se sienten seguros, se sienten seguras, pero sienten un vacío, ¿sí? De cómo es que han equilibrado las cosas, ¿sí? Las personas que se han trabajado mucho con ellas mismas, no les va a costar mucho esta carta, a muchos sí, y es donde empieza la parte existencial, ¿sí? Ah, ok, Lilia, sí, sí está bien, sí está bien. Entonces es la parte existencial, ¿sí? Pero sí tienen, o sea, no dejan de tener ese carácter, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya desarrollaron cierta experiencia y están empezando, ¿qué es el 11? A empezar, el 11, recordemos que es un número maestro, que es la sanación. Va a entrar en un proceso de sanación, ¿sí? Un proceso, no que esté sanada, ¿va? Entonces, ¿qué sucede ahí? Y esa es otra prueba de la carta, de las cartas del tarot. Te empiezas a crear cierta comodidad. O sea, no importa lo que quieras hacer, tú dices, pues no me importa. Yo ya vi la realidad, ya hice justicia. Y fíjate, si en la carta 11 no aplicas la justicia,
¿Qué crees que va a pasar? En la carta 12 te va a decir, ¿sabes qué? ¿Quieres seguir cómodo? ¿Quieres seguir cómoda? Va. Te voy a ayudar para que te sientas bien, ¿va? Y tú síguele, síguele, no hay problema. Quédate así como tú quieras. No hay problema, no hay problema. ¿Qué crees? ¿Quién sabe qué carta sigue? ¿Qué dice? Pues ¿sabes qué? Te dice la carta. No importa qué cómodo estés, yo voy a venir. Te voy a venir a quitar todo. No importa cómo estés. Si quieres eso que tú quieres y ya avanzaste al 11, ya te voy a poner todo en el caño, todo. Te voy a poner tu vida patas para arriba. Aquí es donde todo se desmorona, todo. Todo. ¿Y por qué creen que caen en depresiones? Porque la vida no te va a preguntar. Sí, la vida no te va a decir, ay, pobrecita, diste a los demás. Ay, pobrecito, mira, tú diste tu vida. No, no, no. No vistes nunca por ti. Y si desde la carta del cero no aprendiste a ser egoísta y aprender la virtud del egoísmo, que me gusta mucho ese libro, que es de Ayn Rand, se los recomiendo, se los repito, es Ayn Rand y el libro se llama La virtud del egoísmo, ¿va? Alma, bienvenida. Entonces, ahí pueden aprender desde el principio para que no les vuelva a pasar esto, ¿sí? Ajá, ok. Entonces, aquí viene, va a decir, la vida te va a decir, no, mijo, no es lo que tú dices, no es lo que tú quieras, así son las cosas. Y se acabó. Entonces, ¿qué vas a empezar a hacer? Y eso si quieres hacerlo, ¿eh? O sea, ya tú sabrás si quieres. Aquí ya es pura voluntad. Del 11 para arriba ya es demasiada voluntad porque te van a empezar a poner a prueba. Te van a empezar a observar. ¿Sí? Te van a empezar a observar el cosmos, la Tierra. A ver, ¿qué tanta voluntad si ya te enseñé el camino? Tú vas a hacer con la convicción, sin sentir esa magia, aunque te sientas apagado, aunque sientas que tu vida ya no siente. Va a ver, órale, y dele. Y te voy a estar checando. Cualquier cosita, voy a manejar la templanza. ¿Y qué crees que va a pasar si no manejan bien esta carta? ¿Saben qué va a pasar? Van a volver a empezar. ¿Sí? Otra vez. El juego lo vuelven a iniciar. Por eso muchas personas se quedan aquí. ¿Sí? Y hay personas que se quedan aquí y se quedan aquí. ¿Sí? O sea, así es el tarot. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar si a nivel mental logras manejar esto? ¿Sí? Con regalo de 100 monedas Montserrat se leen esto. Ve, ¿qué va a pasar si pasas? Fíjate, si pasas esta carta, por eso les digo, desde el principio se les explico. Te voy a hacer un tormento. Te voy a hacer que te sientas casi nada. ¿Por qué? Porque no has aprendido a conocer tu cuerpo. Por eso les ayudo mucho al explicarles esta carta. Porque se van a ahorrar mucho en el camino. ¿Sí? Fíjate, ya está, me estoy sintiendo mareado. Entonces, ¿para qué nos enseñan en el número 15? El número 15, ¿para qué nos enseñan el número 15 antes del 16? Que es la carta del muerto. ¿Por qué? Porque si de por sí, fíjate, si de por sí ya la vida te quitó todo, va a decir, ahora sí, chiquito, agárrate. Ahora sí, si quieras agarrarte de tu ego, de tu sombra, te la voy a acabar tronando. Tú no estás aquí para lo que tú digas. Yo soy esto y te voy a acabar tronando. ¿Sí? O sea, es golpe tras golpe. ¿Sí? Ok. ¿Y qué crees que sucede ahí? Y fíjate, y esta parte es bien crucial, porque si no aprendes de esto, ¿qué crees que va a pasar? ¿Por qué crees que entran en depresión muchas personas?
¿Por qué? Porque se te va a empezar a juntar el camino. No pasas esta prueba, te vas a sentir así, te vas a querer sentir en confort y vas a acabar desde el principio. Te van a volver a regresar. ¿Sí? Por eso es de que muchos entran en depresión, porque esta carta no la soportan. No soportan tomar decisiones, no soportan ir a hacer su vida, no soportan ya romper cosas que no les sirven. Prefieren esto, sentirse deprimidos, sentirse mal, acabar en total confort y regresando al principio. Sí, todos perdidos, están perdidos. ¿Sí ven cómo se está relacionando ya su vida individual? Y ya muchos ya se están empezando a dar dónde están atorados y atoradas. Ve. Sí, sí, o sea, y ya lo vas relacionando en la vida real, Aide. Sí, por eso te digo que el arcano significa secreto oculto, ¿va? Entonces, ¿saben qué pasa? Si pasan esta carta y es lo que no entienden y que les da mucho miedo, ¿qué crees? Para quien me preguntó de sus dones, si ustedes le piden al cosmos y a sus creencias y su espiritualidad que empiecen a andar con ustedes, la estrella, ¿qué crees que va a pasar? Esa energía de loco, se van a volver a sentir bien, ¿sí? Van a empezar a tener cierta estabilidad. Dulce, ¿sí? Sí, exactamente. Vas a empezar a como que a ver un poco de luz dentro de la oscuridad. Un poco, ¿va? Monse, sí, nada más que como estoy con la lectura de las cartas del Arcano Mayor, porque a los suscriptores, como Aide y como esta Lucy, les estoy dando prioridad porque son suscriptores, ¿sí? Entonces, no me lo tomes a mal, porfis, Monse. Ahorita ya casi acabo la lectura. Y ahorita, claro que sí, sí te leo, claro que sí, Monse, ¿va? Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a encontrar tu campo energético. Te vas a volver a reencontrar contigo de una versión nueva. Vas a tener una versión nueva sobre ti. Pero muchos le tememos a esto. ¿Por qué? Porque en un punto en la realidad ya no, ya no nos importa que nos vaya mal. De hecho, nos sentimos mal porque nos vaya a empezar yendo bien. Entramos en contradicción. Y por eso la carta de la torre, muchos se acostumbran a eso. Si uno persiste desde su fe, o sea, la fe, yo lo digo en todos los contextos religiosos. Vas a empezar a encontrar dones, vas a empezar a tener sueños, vas a empezar a tener introspectar más contigo, vas a tener mayor experiencia interna, vas a empezar a conectar con tu espiritualidad. Por eso es quienes empiezan a ver números iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque están llegando estas cartas ya, ¿sí? Pasando porque me acabo de separar. Sí, si ves cómo se empiezan a relacionar los arcanos mayores aquí, por ejemplo, Adriana. ¿Sí ves? O sea, para esto son las cartas. Son espejos que, por ejemplo, Adriana ya dijo un comentario. A ver, leen con mis cosas. Sí, o sea, entonces te vas identificando, ¿va? ¿Y qué sucede? ¿Qué crees que va a pasar? Vas a empezar a encontrar una nueva alegría, una nueva forma de pensamiento interno, ¿sí? Y todo te vas a empezar a sentir mejor, vas a empezar a fluir, ¿sí? Con esta carta. Pero, antes de que obtengas, yo el otro día veía, sí, son los inicios, ok. ¿Qué crees que va a pasar? Aunque ya te empiezas a ver decir, híjole, ya me dieron el sol, ya estoy bien, ¿qué crees? Viene la carta del juicio. Ay, papá. A ver, pásame la factura de todo lo que hiciste con las personas, con las situaciones, cómo lo hiciste. Fuiste, tuviste la templanza, tuviste la fuerza, tuviste la convicción. A ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? Empiezan a hacer checklist. Completito. Nada se le escapa al juicio. Nada. Y si no estás preparado o preparada para esta carta, ¿qué crees que va a pasar?
se te empieza a acumular, ¿sí? Vas a caer en una depresión más severa, vas a tener que seguir matando cosas. La rueda de la vida, como dijeron, a veces arriba, a veces abajo, vas a regresarte y vas a regresar hasta el inicio, ¿sí? Sí, a repetir hasta que... ¿Por qué crees que dicen que ya se cansan? Porque se atoran bien fácil, ve. O sea, se siguen atorando. O sea, la vida les está poniendo a prueba todo el tiempo. Sí, estamos. Y es cuando vienen esta parte donde muchos ya vienen a estos canales astrológicos porque ya no se encuentran, ¿sí? O sea, me encanta porque esto es perfecto, ¿sí? Es perfecto, no es exactamente, ¿sí? Por eso de que la vida les juega. Y por ejemplo, hay algo bien interesante con una... Mira, ya está cambió de color la pantalla. Eh, y por ejemplo, aquí hay algo que le está jugando chueco a esta Monster, ¿sí? Y parte de esto, es su ego, ¿sí? Sí, está bien, o sea, que veas que, o sea, te sigues cargando, ve, hasta cambia la... Híjole. Ok, ¿qué pasa ahora? La última carta, ¿sí? La última carta ya es la última carta. ¿Qué es? Si después de que pasaste el juicio se determinó que todo lo hiciste de corazón, que a pesar de que no tenías nada, a pesar de que más no rompiste tu corazón, no un principio, no un valor, no nada, de que fuiste leal a tu corazón, a hacer las cosas con la mejor intención hasta esa carta, es cuando te dice bienvenida a la espiritualidad, bienvenida a tu nueva vida, bienvenida, tienes protecciones cósmicas, tienes protecciones ancestrales, tú sanas a tu árbol genealógico, sanas patrones de conducta, o sea, sanas toda tu genética y estás recién salida del hospital espiritual. ¿Qué dice? El mundo es tuyo. ¿Sí? Cuando el mundo ya es tuyo, es porque ya realmente te convertiste en esa esencia humana, en esa esencia, en esencia, por eso yo le llamo la supraconciencia, el mundo es la supraconciencia, ¿sí? Sí, ahorita lo checo, Margarita, dame paciencia, porfis. Este es el estado de ser, este es a donde ya, a mí me gustaría llevarlos a todos y a todas, este estado, para que en este estado ya sepas a qué veniste, ¿sí? Este es el estado. Entonces, así funcionan más o menos los arquetipos de las cartas.